Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar La Voz Alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. En la película Matrix, Neo le pregunta a Morfeo si él era real.
Déjame hacerte una pregunta interesante. ¿Tú eres real? Si alguien viviera contigo por una semana, diría después de ese tiempo que tú eres real o que eres falso. ¿Te mira el mundo como un joven rebelde? ¿Eso es lo que tú eres en verdad o es solamente una actuación? Si te perciben como alguien que ama a Dios, ¿es esto cierto o es solamente una actuación? ¿Es tu imagen algo real o llevas una doble vida? ¿Qué hay de tus convicciones? ¿Son verdaderas? ¿Son auténticas? ¿Son reales? ¿Qué hay de tu fe? Si tú vives en una completa mentira, es decir, una doble vida, nada es verdadero, auténtico o real en tu vida, existe un Dios que te ama, quiero decirte. Él no está enojado contigo, Él quiere una relación contigo. Te busca constantemente y no para mostrarte tus errores, sino para traer verdad a tu vida. ¿Qué es real? Dios es real. Y también es amor. Si le permites entrar a tu vida, podrás experimentar al Dios auténtico y todopoderoso que define la realidad en la forma más pura. Después de todo, Él fue el que la creó. Estoy contenta de traerte el consejo de vida para hoy, consejo que te ayudará a vivir mejor con tu familia y amigos. Raíces enredadas. Me pregunté si eso sería lo que le pasaba a una de mis plantas favoritas. Las hojas estaban bien verdes y sanas, sin embargo los tallos parecían muertos dentro de la macetera. Volví a mirar y suspirando golpeé el costado de la macetera para aflojar la tierra. A veces en que la única forma de averiguar la verdad es llegando al fondo de las cosas, o sea, a las raíces. Finalmente la planta salió con raíces y todo, y mis sospechas fueron confirmadas. Las raíces estaban enredadas dentro de una macetera demasiado pequeña. Las raíces de mi planta estaban todas enredadas y apretadas. Me pareció asombroso
curioso que una planta pueda lucir sana por fuera mientras que sus raíces se encuentran tan miserables. La solución, por supuesto, fue trasplantar la planta a una macetera mucho más grande y luego verla crecer de forma sana. ¿Cómo estás tú? ¿Están tus raíces enredadas en una macetera demasiado pequeñas? ¿Sientes como si tus raíces están podridas por dentro? Jesús quiere ayudarte. Después de todo, Él te ama, te perdona y quiere que crezcas y crezcas en una relación profunda y sana con Él. Gracias por tu atención. Me alegro que estés con nosotros en Consejo de Vida. Sé que te ayudarán tanto como a mí. Que tengas feliz día. Dios te bendiga. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayudan a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. Su alabanza, canten siempre su alabanza, canten siempre su alabanza, canten siempre su alabanza. Hoy escúchenme muy bien, siempre tengo una canción para el Salvador que murió. Ya bien satisfecho estoy por tomar la decisión de seguir en todo a Jesús. Camino con Él. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Jamás lo dejaré, quiero siempre estar con Jesús. Camino con Él. Siempre su alabanza. Sigo yo camino con Él. Siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Siempre con Él caminaré, siempre con Él. Siempre con Él caminaré, siempre con Él. Siempre con Él caminaré, siempre con Él. Siempre con Él caminaré, siempre con Él.
suave la panza. Siempre camino con él, con él. Suave la panza. Cante siempre suave la panza. Siempre con él caminaré, siempre con él. 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 Con él. Hola, soy Johnny Erickson Tara. ¿No te encanta la forma de un diamante y cómo dispersa la luz? Pensé en esto el otro día, cuando estaba en mi estudio de arte recogiendo vidrios rotos y la luz del sol se reflejó sobre ellos y rayos brillantes como diamantes se dispersaron por todas partes. El vidrio roto, al igual que el corte de un diamante, crea un arco iris de colores hermosos. Esto ocurre cuando se rompe el cristal y cuando el diamante se corta. Al igual que los cristales rotos y los cortes de los diamantes, la vida se rompe por el dolor. Todo parece ruinas, pero cuando la luz de Jesús cae sobre esa vida rota, una esperanza brillante se esparce por todas partes. Si tu vida está rota por el dolor, dale esos pedazos a Jesús. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar, y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. en esta vida que se me termina, No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora, aunque da mucho por andar, tu belleza. como un río que camina
ilumina mi como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Tengo esperanza aquí en mi alma. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Inolvidables Conversaciones con Jesús. Impactantes temas que Jesús, el Hijo de Dios, trató con diferentes personas en el marco de una conversación personal. Hace más de 2000 años, Jesús anduvo en este mundo haciendo el bien a todos y enseñando sobre la fe en Dios y el diario vivir. En su andar, se encontró con diferentes tipos de personas en diferentes condiciones físicas y espirituales y bajo diferentes circunstancias. Jesús les hablaba palabras de aliento, de fe y de esperanza, palabras que reflejan el amor y la sabiduría de Dios. A pesar que estamos en otros tiempos y en otros lugares, las palabras de Jesús siguen teniendo la misma relevancia que en el pasado, ya que los seres humanos seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos temores, las mismas dudas y las mismas necesidades que tenían las personas con quienes Jesús entabló una conversación 2000 años atrás. Le invitamos en este momento a ser parte de una de estas inolvidables conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Escuche esta historia de dos hombres. Uno de ellos era rico, muy rico. Para él la vida era un banquete diario con una mesa llena de buenas cosas para comer. No hay el menor indicio de que a este hombre le faltara algo. De hecho, se vestía de púrpura. Esta historia ocurrió hace 2000 años y en esa época las únicas personas que se vestían de púrpura eran los ricos, porque el tinte púrpura para la ropa procedía de una especie de mariscos que era particularmente rara. También había otro hombre en la historia. Sabemos cuál es su nombre: Lázaro. Él era mucho más de lo que la mayoría de las personas en nuestra época considerarían pobres. Es difícil aún imaginárnoslo. Demacrado, con los ojos hundidos, esquelético, acostado entre perros y su cuerpo cubierto de llagas. En la historia, este hombre miraba a la distancia la abundancia en la casa del hombre rico. Leamos la historia según nos la cuenta la Biblia. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esta es una historia triste, pero las cosas cambian rápidamente. La Biblia continúa diciendo: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el Hades, estando en tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó su voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Esta fue una significativa reversión de fortunas. Lázaro ahora se encuentra en un lugar de refrigerio y consuelo, mientras que el hombre rico está en un lugar de tormento, sufriendo una existencia insoportable, porque él podía ver el otro lado y sabía que otros, especialmente Lázaro, a quien él había tratado con desprecio por años, estaba disfrutando de la vida a plenitud. La mayoría de las personas consideran que esta historia es una parábola, es decir, una historia ficticia dicha para enseñar un punto importante a sus oyentes. Los detalles de la historia, especialmente la escena en la cual las personas en tormento pueden ver a los que están en plena felicidad, son puestos en la historia para enfatizar un punto de enseñanza.
Algunos llaman a la historia la reversión divina, porque nos muestra cómo Dios mirará con compasión a aquellos que sufren cosas malas y las colma de cosas buenas. Y por supuesto, lo opuesto también es verdad. A aquellos que están viviendo una vida egoísta, llena de excesos, el futuro les traerá una reversión de la cual se lamentarán. El Talmud, uno de los libros sagrados de los judíos, dice esto: el que voltea la mirada del que pide caridad es considerado igual que el que adora a ídolos. Según el Talmud, el indiferente tiene su propio Dios, y ese Dios es Él mismo. ¿Es entonces la riqueza en sí una maldición de Dios? De ninguna manera. Dios tiene muchas cosas buenas que decir de los ricos que bendicen a otros con lo que ellos tienen. Algunos de los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia tuvieron mucho de los tesoros de este mundo, pero llegaron a ser grandes porque los compartieron con otros. Es interesante que esta historia no presenta al rico como un hombre malo y malicioso. No dice que fue un asesino o un ladrón o que había cometido otra grande ofensa. Tal vez pudo haber sido considerado un hombre benevolente en algunas circunstancias y en algunas situaciones. Su problema fue que estuvo ciego a la necesidad de una persona que estaba afuera de su puerta. Pero ¿cuál es la lección para nosotros entonces? La lección es que mantengamos nuestros ojos abiertos, sabiendo que solo somos mayordomos de lo que tenemos. En la Biblia, a los agricultores de antaño se les dijo que su cosecha debía ser compartida con los pobres y los desposeídos. A todos se les dijo que debían abrir su mano a sus hermanos, los necesitados y los pobres. Es interesante que al principio de la historia, el escritor de este libro de la Biblia, cuyo nombre era Lucas, escribió un preámbulo de la misma diciendo: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Eso explica por qué Jesús dijo la historia del rico y Lázaro. Quería animar a los ricos a pensar en lo que tenían y en su actitud hacia las posesiones y hacia los que tenían menos. ¿Cree usted que ellos olvidaron esta historia? Si sus corazones fueron sensibles, entonces estoy seguro que nunca la olvidaron. Pero si sus corazones fueron fríos y duros, probablemente nunca volvieron a pensar en ello. Pero para mí y para usted, al menos, es una historia que nunca podremos olvidar. ¿Le produce inquietudes? ¿Tiene usted preguntas? Nos gustaría poder oírlas y contestarlas de acuerdo a nuestras posibilidades. Las enseñanzas y preguntas de Jesús son inolvidables porque transforman nuestras vidas. Tengo esperanza aquí en mi alma. Esperamos que, como a tantas otras personas, esta conversación con Jesús haya impactado para bien su vida. Así como las palabras de Jesús han transformado la vida de millones de personas a través de los siglos, confiamos en que harán el mismo efecto en los que las oyen hoy con fe en estos tiempos. Le agradecemos su atención y le invitamos a volver a sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Tengo esperanza. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600.
Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta su programa Verdadera Vida con el ministro del Evangelio, José Castillo Jr. Cápsulas bíblicas y comentarios orientados a exponer la manera de vivir la vida según Dios. Convencidos de que nuestro Creador no solo nos dio la vida, sino también nos dio instrucciones sobre cómo vivirla, buscamos cómo exponer principios de la palabra de Dios que producen este estilo de vida que hemos llamado Verdadera Vida. Y ahora con ustedes, José Castillo Jr. Cuando África del Sur estaba bajo el gobierno del apartheid, Michael Green preguntó a un cristiano de raza negra cómo él respondía cuando un hombre blanco lo forzaba a hacer un trabajo insignificante. El cristiano contestó: termino la tarea, después voy al hombre y le pregunto si hay otra cosa que yo pueda hacer para ayudarle. Esto lo desarma totalmente. A él le cuesta mucho entender cómo una persona que ha sido agraviada responda así. Por favor, no se ofenda por este ejemplo.
no crean que estoy tratando de justificar el racismo y la opresión. Quiero aclarar que no estoy haciendo eso. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ni tampoco nosotros debemos hacerlo. La Biblia enseña que todos tenemos el mismo origen y que somos iguales ante los ojos de Dios. También dice que Dios escucha el clamor de las personas oprimidas y actúa para liberarlos. El racismo, la opresión y la discriminación no son buenas actitudes y es correcto tomar una posición contra ellas. La pregunta no es si debemos estar en contra de la injusticia, sino cómo debemos enfrentarla. Es verdad que en su ley para el pueblo judío Dios había dicho ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, el castigo debe ser en proporción con el crimen. Pero necesitamos saber un par de cosas sobre esa ley. En primer lugar, no fue dada para justificar una venganza personal, más bien fue dada como guía a los tribunales para administrar la justicia. En segundo lugar, la intención de esta ley era para impedir que los castigos no fueran conmensurados con las faltas. Las penalidades impuestas por los tribunales no deben ser más severas que el crimen original. Por supuesto, los religiosos en la época de Jesús usaban este principio para justificar vengarse de sus enemigos. La actitud de ellos era, si tú me haces mal, yo te haré mal. Jesús lo interpretó diferente. Dijo, pero yo les digo, no se pongan en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que también te pegue en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, ve con él 2. Al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, préstaselo. Mateo, capítulo 5, versos 39 al 42. Estas palabras de Jesús son difíciles de poner en práctica, aun cuando sepamos que son verdad. Cuando respondemos a la violencia con violencia, cuando devolvemos injusticia por injusticia, solo perpetuamos el ciclo y al final no se hace justicia. Aún así, va en contra de todos los instintos humanos. Cuando alguien nos hace mal, queremos hacer daño. Pero esa no es la ruta que Jesús le dice a sus seguidores que tomen. Jesús sí vivió lo que enseñó. Cuando los oficiales religiosos guiaron a una turba para prender a Jesús, Simón Pedro, uno de sus seguidores, tomó una espada y trató de cortar la cabeza de alguien. Falló, pero logró alcanzar la oreja del hombre. Pero Jesús le dijo que colocara la espada en su lugar y después procedió a sanar al hombre. A Jesús se lo llevaron a un juicio falso e ilegal. Lo golpearon sin misericordia y lo torturaron hasta la muerte en una cruz. Jesús sabía lo que le esperaba, pero tal y como lo profetizó Isaías, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Esto no significa que Jesús o sus seguidores son indiferentes a la injusticia. Más bien significa que confiamos en Dios, que Él al final hará la debida justicia. ¿Y quién mejor que Dios para juzgar los pensamientos y las motivaciones, para saber lo que cada uno merece y para dar el castigo apropiado? El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunas veces Dios espera para castigar a los que hacen el mal. Algunas veces lo hace aquí y ahora. La fe cristiana no niega el derecho del gobierno a administrar la justicia,
pero sí prohíbe que individuos tomen la ley en sus propias manos y se venguen. La pregunta que nos interesa es, ¿cómo hemos de responder ante aquellos que nos hacen mal? Las palabras de Pablo hacen eco de las palabras de Jesús. De hecho, citó escritura del Antiguo Testamento que también Jesús avaló. Esas palabras dicen lo siguiente: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Pablo añade, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21. Ni Pablo ni Jesús estuvieron a favor de que ganara el mal. Más bien enseñaron que la única manera de vencer al mal es haciendo el bien. Si respondemos al mal con mal, entonces nos volvemos como nuestros opresores. Es al hacer el bien que podemos llamar a los que nos hacen mal a un plano superior. Tal vez escuchen, tal vez no. Lo que sí podemos estar seguros es que el cambio duradero solo proviene de corazones cambiados. Y los corazones son transformados por el amor. No vivimos en un mundo perfecto, pero algunas veces las cosas mejoran. Solo recuerde lo que pasó en África del Sur. Cántame, alma, pusiste un canto en mi... Y ahora, para ampliar un poco más sobre el tema de hoy, los ministros del Evangelio de Jesucristo, Ulber Romero y José Castillo Jr. Saludos a todos, amigos Radio Escucha, nuevamente con ustedes nuestro hermano José Castillo y este servidor Ulber Romero. Queremos tocar nuevamente un punto muy interesante: la justicia a la manera de Dios. Hermano José, Dios te bendiga. Amén, igualmente, mi hermano. Es muy importante, hermano, que nosotros veamos esta situación y que nuestros amigos oyentes puedan entender el por qué vamos a hablar de este mensaje tan importante. El tema de este programa es cómo sabemos enfrentar la justicia. Me llama la atención la historia inicial. Yo quisiera, hermano José, que usted aclarara a nuestros amigos y diera esta respuesta importante del por qué. Cuán excepcional es la actitud de este hombre que estaba dispuesto a hacer más de lo que se le obligaba a hacer. Cuán común es que nosotros respondamos con gracia a los agravios de otras personas. Mi hermano, la historia inicial de la presentación tiene que ver mucho con la época en que existía esta política de segregación en la República de Sudáfrica contra las personas que no eran blancas. Había discriminación contra las personas de color de tez oscura. Podría ser incluso ni siquiera africano, era simplemente una persona que no fuera blanca. Esa discriminación les impedía a ellos el tener participación política. Había discriminación en cuanto a la parte económica, los trabajos de las personas de color eran completamente diferentes a las personas blancas. En este caso particular, se está hablando de un hombre de la raza negra que actuó de una manera sorprendente porque tenía un jefe que le imponía trabajos y los trabajos que le imponía no eran muy agradables. ¿Y cómo lidiaba esta persona siendo cristiana con este tipo de situación? Creo yo que es un ejemplo para nosotros, porque este hombre, en vez de amargar su corazón contra su jefe, contra su amo, su empleador, lo que hizo fue responder cristianamente. Trató de ir una milla más allá, diciéndole al jefe, una vez que terminó la tarea, ¿qué hay más para yo poder hacer? ¿Qué es lo que usted necesita adicional a lo que ya he hecho que yo pueda hacer por usted? Y muy pocas veces vemos este tipo de reacción porque no es natural. Tiene que haber la influencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona para poder actuar contra su propia naturaleza. Porque si vamos a ser honestos, la naturaleza nuestra es responder con agravio a aquellos que nos agravian. Esa es la condición humana. Y
Solamente una persona cuyo corazón ha sido rendido al Señor puede hacer este tipo de cosas. Me parece, hermano José, que esta idea siempre se ha quedado en la mente del ser humano, responder con agravio. Yo quisiera, hermano, que nos hablara un poco del pasaje de la ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Sí, el pasaje original que estamos estudiando es Mateo capítulo 5, verso 38, en donde Jesús dice que oyó a los antiguos decir ojo por ojo y diente por diente. Y aunque esta no era una interpretación, la que Jesús estaba mencionando ahí, sino era la cita de un pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 21, verso 24, el contexto en el que Dios le da estas leyes no parece ser al pueblo de Israel. Pareciera como si esas leyes fueron dadas a los magistrados para que ellos pudieran tener juicios justos, que no se les pasara la mano, digamos, con los castigos, que cada castigo, cada penalidad sea de acuerdo a la falta que se cometió y que no se excedieran. Siempre Dios tratando de buscar maneras de que se estableciera un sistema en donde aún las personas que habían hecho mal pudieran ser juzgadas justamente. Si ustedes, a radio oyentes, pueden escudriñar la palabra de Dios en Éxodo capítulo 21, se van a dar cuenta que está hablando ahí sobre leyes relacionadas a la violencia. Si una persona hace X cosa, esta es la falta que debe recibir. No debe recibir un castigo mayor que la falta que cometió. Tiene que ser algo equivalente. Y eso es un principio de justicia. Y yo creo que esta ley ayudaría incluso a los jueces hoy día a poder administrar adecuadamente la justicia de Dios. Pero lo que Jesús está combatiendo aquí en Mateo capítulo 5 es la forma en que se estaba tomando este pasaje del Antiguo Testamento, esta ley de ojo por ojo y diente por diente. La manera que ellos lo estaban interpretando es como una justificación para vengarse. O sea, si tú me haces algo, entonces yo te hago algo, y se apoyaban en ese pasaje de la ley. Y dice Jesús, ese no es el espíritu de esa ley. No se trata de eso. El espíritu de la ley es la justicia. Que haya justicia, no que haya una actitud de venganza, una actitud de desquite de una persona que comete un agravio. Al revés, los que están en el reino de Dios, Dios los llama incluso a soportar agravio, que es contra la naturaleza, vuelvo y repito, pero Dios dice que es posible. Y una de las maneras en que Dios nos hace ver a nosotros esto es cuando comenzamos a ver el fruto del Espíritu Santo en la vida nuestra. El fruto del Espíritu es amor, y el amor es realmente la fuerza más poderosa del universo, la que nos ayuda a nosotros a poder tener una actitud benevolente hacia una persona que nos hace daño. Muy bien, hermano. Viendo la situación de este punto tan importante, Jesús dio una excelente interpretación en cuanto al tema. Usted acaba de aclarar algo muy importante también, pero como que nos sigue afectando aún. He visto en algunos hermanos en la iglesia que todavía no se ha quitado esto del ojo por ojo y diente por diente. Mi pregunta ahora va de la siguiente manera, hermano. ¿Por qué, si Jesús enseñó esto con amor, por qué sufrió injustamente estos agravios que le hicieron estas personas? ¿Y por qué pide a sus seguidores que hagan lo mismo? ¿Por qué? Sí, en el caso de Jesús, obviamente, los líderes judíos manipularon a las autoridades romanas para castigar a Jesús. La razón no era porque a ellos les importaba la justicia. La Escritura dice que el Señor no cometió pecado, no se halló engaño en su boca, y fue como una oveja mansa al matadero. Estas personas tenían mucho odio contra Jesús, por varias razones. Una de ellas, obviamente, que la presencia de Jesús desequilibró completamente el sistema de poder que ellos tenían en su control. Ellos controlaban la economía, controlaban la religión, y además de eso, eran personas que tenían una gran reputación y eran reverenciados en el pueblo. Jesús vino a predicar el reino de Dios, y ese reino de Dios vino a descubrir
que la religión que ellos profesaban era una religión superficial. No era una religión verdadera, era una religión hipócrita. Esto trajo como resultado que esas personas odiaran a Jesús, lo aborrecieran hasta la muerte. Lo quisieron matar varias veces, hasta que en esta ocasión, en el tiempo de Dios, fue que lograron enjuiciarlo, llevaron testigos falsos. Todo aquello fue un show montado. No pudieron encontrar una falta legítima en Jesús. Tuvieron que inventarle cargos. Esos cargos realmente no merecían la cruz. Sin embargo, vuelvo y repito, a través de la manipulación lograron que los oficiales romanos al final dieran permiso a que lo crucificaran. Es triste, pero en medio de ese sufrimiento vemos que Jesús hizo lo que predicó, que lo que él dijo que sus seguidores hicieran, eso fue lo que él hizo. Trató con benevolencia incluso a aquellos que lo estaban crucificando. Y yo creo que eso es lo que Pedro nos dice a nosotros, que debemos seguir sus pisadas. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de cuál debe ser nuestro comportamiento. Vuelvo y repito, realísticamente no es fácil. No estamos diciendo que sea fácil, pero estamos diciendo que esa es la norma que Dios ha puesto ante nosotros. Muy buen consejo, amado hermano. Se habla de la justicia divina. ¿Podemos seguir confiando nosotros en esta justicia divina? ¿Qué consejo usted puede darle a los oyentes en este momento? Sin lugar a dudas, la Escritura continuamente nos dice a nosotros que dejemos la venganza a Dios. O sea, trata el texto de Romanos 12 que mencionamos en la presentación sobre este aspecto tan importante de ejercer nuestra fe, nuestra confianza de que Dios tarde o temprano va a hacer justicia, que nosotros no debemos preocuparnos por vengarnos porque realmente tenemos alguien que puede vengarnos a nosotros. Ese alguien tiene mayor conocimiento de todo que nosotros. Va a juzgar a las personas no solamente por sus acciones, sino por sus motivaciones, por los deseos y motivaciones más íntimas del corazón, cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros solamente juzgamos a veces por las acciones. Dios va más profundo que eso. Y por tanto, el juicio de Él va a ser un juicio que va a ser siempre justo. No va a haber equivocación al respecto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros tenemos confianza de que así es, que tal vez no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él, Él va a ejecutar venganza y al final se va a establecer una justicia plena para todos nosotros. Muchas gracias, hermano. Ahora quisiera, para concluir este punto, nos gustaría que nos dejara un pensamiento de cómo podemos poner en práctica los principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y fuera importante que en el programa de hoy usted dejara un poco bastante claro esta situación. Sí, mi hermano. Realmente, cuando hablamos nosotros de dejar de hacer algo que es natural en nosotros, estamos entrando a un plano sobrenatural. Y no quiero que me malentienda, no estoy hablando de nada espectacular, estoy hablando de algo que no es natural en el ser humano, que no le nace al ser humano hacerlo, porque esa no es nuestra condición. Entonces, todo comienza con la conversión. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, nosotros lo recibimos a Él con fe, con arrepentimiento, somos sepultados confesando su nombre en las aguas, lo cual la Escritura nos enseña que ese es el proceso de conversión. La Escritura también nos dice a nosotros que Dios pone el Espíritu de Él dentro de nosotros. Ese Espíritu es el que nos ayuda, según Romanos 8, a hacer morir en nosotros las obras de la carne, es decir, las tendencias naturales que nosotros tenemos. Jesús lo pone en Mateo 5 como el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a nosotros, Dios gobierna nuestro corazón, Él nos capacita mediante el Espíritu a hacer cosas que tal vez nosotros nunca hubiéramos pensado que éramos capaces de hacer. Todo comienza con un rendimiento nuestro. Nosotros nos rendimos al Señor. Eso no quiere decir que hayan cambios radicales de la noche a la mañana. Es un proceso. El Espíritu Santo va haciendo morir esas obras de la carne en nosotros con el paso del tiempo. Y así poco a poco nosotros vamos siendo transformados
según la imagen de Dios. Es un proceso que dura un tiempo y que realmente probablemente nosotros nos vamos a ir de este mundo no habiendo logrado la totalidad de la meta, pero por lo menos lo que somos al momento de morir no es parecido siquiera a lo que fuimos antes de la conversión. Y yo creo que esas son las palabras de aliento que le damos a nuestros radioyentes. Si nosotros queremos hacer lo que Dios dice aquí, si nosotros queremos tener esa actitud de dependencia y de confianza en Dios, tenemos que comenzar por el principio, rindiéndonos a Jesús, recibiéndolo como el Señor de nuestras vidas. Y de ahí en adelante comienza nuestro andar con Él, y ese andar con Él va produciendo en nosotros una transformación continua hasta el último día que vivamos en este planeta. Muchas gracias, mi amado hermano, y esperamos que nuestros amigos oyentes hayan disfrutado de este programa tan exquisito, Justicia a la manera de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y les esperamos la próxima vez. Bendiciones. Esperamos que el mensaje y los comentarios de hoy hayan sido de gran beneficio para su vida y le invitamos a que nos sintonice nuevamente por esta emisora en otro segmento de su programa, Verdadera Vida. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayudan a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias.